Hola, cinéfilos y seriéfilos. ¿Qué tal? Espero que estén de maravilla y listos para una dosis intensa de drama, romance y suspense con sabor turco. Les doy la bienvenida una vez más a este su canal, su refugio virtual donde exploramos los rincones más fascinantes del mundo del entretenimiento. Ese universo inagotable de historias que nos hacen reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, soñar. Hoy, vamos a embarcarnos en un maratón muy especial. Un maratón que les prometo los va a dejar pegados a sus pantallas, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente dando vueltas intentando desentrañar cada misterio. Ya saben lo mucho que nos gustan las series, esas compañeras de noches de insomnio y tardes de lluvia. Esos mundos paralelos que nos permiten escapar de la rutina y vivir 1000 vidas en una. Y hoy, vamos a rendir homenaje a un tipo muy específico de serie, una joya que muchas veces pasa desapercibida, pero que encierra una intensidad y una capacidad de enganche como pocas, las miniseries turcas. Pero no cualquier serie, no señores. Hoy vamos a meternos de lleno en esas joyas escondidas, esas producciones cortitas pero intensas que te atrapan desde el primer fotograma y no te sueltan hasta el último segundo. Esas narrativas concisas y poderosas que nos demuestran que no siempre se necesita una docena de temporadas para contar una gran historia. Sí. Hablamos de miniseries turcas, esas que puedes devorar en un fin de semana, en unas pocas noches de desvelo o incluso en una tarde lluviosa acompañada de tu manta favorita y una buena taza de café. Estas miniseries, con su ritmo vertiginoso y sus personajes inolvidables, nos ofrecen una experiencia televisiva única, una inmersión total en mundos de pasión, intriga, romance, misterio y acción, todo ello con el inconfundible sello de la televisión turca. Así que, si eres de los que aman las historias adictivas, los giros inesperados que te dejan sin aliento y las actuaciones que te tocan el corazón, te hacen reír a carcajadas o te hacen saltar del sofá, estás en el lugar correcto. Prepárate para un viaje que pondrá a prueba tus emociones y te demostrará que el tamaño no lo es todo cuando se trata de contar historias. Pero antes de comenzar esta aventura, este maratón de emociones, les recuerdo que si aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan todo el contenido increíble que tenemos preparado para ustedes, contenido que preparamos con cariño y dedicación para compartir nuestra pasión por el séptimo arte. Desde análisis profundos hasta recomendaciones exclusivas, este canal es tu destino para todo lo relacionado con el cine y las series. Dale clic a ese botón rojo, únete a nuestra comunidad de cinéfilos y seriefilos, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, para que seas el primero en descubrir todas las novedades que tenemos preparadas para ti. Ahora sí, vamos a empezar esta maratón que promete ser inolvidable. Prepárense, mis queridos amantes del cine, porque vamos a sumergirnos en un universo de pasiones desbordadas, intrigas palaciegas, emociones a flor de piel y misterios que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber. Hoy les traigo una selección de 11 series cortas turcas que los van a atrapar, todas ellas con 12 capítulos o menos, perfectas para un maratón express, para ese fin de semana en el que necesitas desconectar del mundo y sumergirte en una buena historia. Estas producciones son la prueba fehaciente de que la televisión turca está en su mejor momento, ofreciendo propuestas innovadoras, con guiones sólidos y actuaciones que nos dejan sin aliento. Así que sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este viaje por las mejores miniseries turcas que no te puedes perder. La primera de nuestra lista, la que abre el telón de este maratón, es Sasiyet, conocida también como Persona, en algunos lugares. Esta serie, que podríamos definir como una obra maestra que combina drama, misterio y un toque de thriller psicológico, es una de esas joyas que te dejan pensando durante días. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado de Estambul que es diagnosticado con Alzheimer. Pero en lugar de rendirse ante la enfermedad, Aga toma una decisión que cambiará su vida y la de todos a su alrededor. Decide convertirse en un justiciero y resolver los crímenes que le frustraron en su juventud, aprovechando que su memoria se está deteriorando y que por lo tanto ya no tendrá que rendir cuentas de sus actos. ¿Lo increíble? La serie no solo tiene un guión fascinante, lleno de giros inesperados y reflexiones profundas sobre la justicia y la moralidad, sino que el personaje principal es interpretado de manera magistral por el legendario Haluk Bilginer, quien nos regala una actuación que es un auténtico tour de force. Te aseguro que te vas a quedar pegado viendo cómo este hombre, con una mezcla de fragilidad y determinación, maneja la enfermedad y la sed de justicia, cómo se enfrenta a sus propios demonios y cómo transforma el mundo que lo rodea. Son solo 12 capítulos, así que es perfecta para ver en un par de sentadas,
para una tarde de lluvia o una noche de insomnio. La siguiente parada en este apasionante viaje es Kung Fu, una serie que desató pasiones y controversias por igual, una producción que desafió los límites de lo convencional y que nos presentó una historia que no dejó a nadie indiferente. Si te gustan los dramas intensos, con un toque de erotismo y un poco de oscuridad, esta es definitivamente para ti. La serie sigue la historia de Kan Mañai, un famoso y carismático psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina, Duru, una artista que parece tener la clave de todos sus anhelos y deseos más profundos. La historia explora temas como el poder, la manipulación, las complejas relaciones humanas, la ambición y la delgada línea que separa el amor de la obsesión. Aquí no hay personajes perfectos, no existen los héroes y villanos, todos tienen sus secretos, sus motivaciones ocultas, sus propias batallas internas y todos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Prepárate para una montaña rusa de emociones, para una trama que te dejará sin aliento y para giros inesperados en cada uno de sus 12 capítulos. Y no crean que terminamos con la intensidad, porque ahora pasamos a Deep, una serie de intriga que te mantendrá al borde de tu asiento, una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad y sobre ti mismo. Deep nos presenta la historia de Sair, un psiquiatra brillante que se involucra en un caso que lo lleva a cuestionar su propia cordura. Un aparente caso de suicidio en la policía lo pone en el centro de una conspiración que lo obligará a sumergirse en un mundo de secretos, engaños y traiciones que pondrán a prueba su salud mental y su propia concepción de la realidad. Con solo 8 capítulos, esta es una opción perfecta si buscas algo con mucha tensión, misterio y un ritmo que no te dará un respiro. Ahora, para variar un poco el ritmo pero no la intensidad de este maratón, vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía y oscuridad con The Immortals. Esta serie nos introduce en un universo de vampiros modernos, con sus propios conflictos de poder y sus propias reglas. Un mundo en el que la noche es la dueña y la sed de sangre es una constante. La trama sigue a Mia, una joven que se involucra en el mundo de los vampiros de Estambul, y se da cuenta de que no todo es como parece, de que la inmortalidad tiene su precio y de que los seres de la noche no son tan diferentes a los humanos como ella creía. Entre amores prohibidos, intrigas palaciegas, traiciones inesperadas y un toque de fantasía, esta serie es perfecta para los que buscan algo diferente, algo que se salga de lo convencional y que les haga soñar con lo sobrenatural. Y con solo 8 capítulos, es ideal para un fin de semana de maratón, para una tarde de sofá y palomitas. Después de los vampiros, nos movemos a un terreno más emocional, más humano, con Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza por la traición que sufrió su familia en el pasado. Un hombre que ha pasado años planeando su regreso y su venganza. Entre dramas familiares, secretos ocultos que salen a la luz y una historia de amor complicada, esta serie te robará el corazón, te hará reír, llorar y reflexionar sobre el perdón y la redención. Con 8 capítulos, Kuzgun es un viaje emocional que te dejará sin aliento, una historia que te demostrará que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir una luz de esperanza. ¿Listos para más? Por supuesto que sí. La adrenalina sigue fluyendo y ahora les presento Boru, una miniserie de acción y suspenso que sigue a una unidad especial de la policía turca en sus misiones más peligrosas. Esta serie está llena de adrenalina, acción trepidante, escenas de combate realistas y mucho patriotismo. Si eres fan de las series policiales con un toque militar, Boru es una opción que te encantará. Una producción que te hará sentir la tensión de las misiones más peligrosas y te hará admirar el valor y la dedicación de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por proteger a su país. Son 6 capítulos cargados de acción que te mantendrán pegado a la pantalla, sin poder pestañear. Luego, pasamos a una propuesta más romántica, pero con su toque de drama y misterio, Yarm Kalan Asklar. Esta serie es la historia de Ozan, un periodista que muere en un accidente, pero su alma regresa en el cuerpo de otro hombre. Esta premisa tan peculiar da pie a una historia de amor, confusión, segundas oportunidades y muchas preguntas sin respuestas. ¿Podrá Ozan recuperar a su amada? ¿Podrá resolver los misterios que rodean su muerte? Y con solo 8 capítulos, es perfecta para ver en una tarde lluviosa, para una noche de desvelo o para una maratón de fin de semana. Y si seguimos en el terreno del romance, pero con un toque de comedia y crítica social, tenemos Ethos. Esta serie narra las vidas de diferentes personas en Estambul, personas de distintas clases sociales, con diferentes creencias y aspiraciones, y nos muestra las diferencias y similitudes entre sus mundos. Es una serie que te hará reír, reflexionar,
Cuestionar tus propios prejuicios y empatizar con sus personajes. Una producción que te demostrará que todos somos más parecidos de lo que creemos. Con 8 capítulos, Ethos es una joya que no te puedes perder, una serie que te dejará pensando durante días. Ya casi llegamos al final de este maratón, pero aún nos quedan un par de joyas más que quiero compartir con ustedes. Joyas que son la guinda del pastel de esta selección de miniseries turcas. La siguiente es Ya İstiklal Yavrum, una miniserie histórica que narra los sucesos de la Guerra de Independencia turca. Esta serie es un viaje en el tiempo que nos permite conocer más sobre la historia de Turquía, sobre los desafíos que enfrentó el país en su lucha por la independencia y sobre el valor y el sacrificio de sus héroes. Es una serie educativa e inspiradora, perfecta para los amantes de la historia y el drama, una producción que te hará reflexionar sobre el pasado y te ayudará a entender el presente. Esta miniserie tiene solo 6 capítulos, así que es ideal para un maratón express. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Valed, una serie de misterio y crimen que te mantendrá en vilo hasta el último segundo, una producción que te hará dudar de todo lo que crees saber y que pondrá a prueba tu capacidad para resolver misterios. La historia sigue a 2 detectives, un hombre de la vieja escuela y una mujer joven y brillante, que investigan una serie de crímenes con un toque de simbolismo religioso y esotérico. Es una serie muy bien hecha, con un guión inteligente, una trama que te atrapa desde el primer momento y actuaciones impecables que te harán creer en la realidad de la historia. Con 8 capítulos, Aleph es el cierre perfecto para este maratón de series turcas. Finalmente, para cerrar este maratón por todo lo alto, tenemos 50M2, una comedia negra con un toque de acción que cuenta la historia de un sicario que se refugia en un vecindario y decide hacerse pasar por sastre. Esta premisa tan peculiar da pie a una historia llena de situaciones cómicas, personajes entrañables y escenas de acción que te harán reír a carcajadas y te dejarán sin aliento. Con tan solo 8 capítulos, es una serie ideal para un fin de semana en casa, para una tarde de relax y entretenimiento. Y con esto, mis queridos cinéfilos y seriéfilos, llegamos al final de nuestro maratón de series turcas express. Hoy hemos recorrido un mundo de emociones, intrigas, amores, desamores, misterios y acción, todo condensado en estas 11 producciones cortas pero increíbles, 11 historias que nos han demostrado que la calidad no siempre va de la mano de la duración y que, en el mundo de las series, el tamaño no importa, sino la intensidad y la capacidad de enganchar al espectador. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas historias, nuevos mundos y nuevas emociones. Historias que los emocionen, los hagan reflexionar, los hagan reír, los hagan llorar y que, en definitiva, los hagan disfrutar de este maravilloso mundo del cine y las series. Si eres nuevo en el mundo de las series turcas, estas son una excelente manera de empezar. Una forma de descubrir la riqueza y la diversidad de la producción televisiva turca. Y si ya eres un fan de las series turcas, espero que hayas encontrado alguna joya nueva para disfrutar, alguna historia que te haya sorprendido y que te haya dejado con ganas de más. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, así que no hay excusa para no darles una oportunidad, para no sumergirse en estos mundos fascinantes que hemos descubierto hoy. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido seriéfilo, por formar parte de esta comunidad de amantes del cine y las series. Espero que hayan disfrutado tanto como yo preparando este vídeo, compartiendo mi pasión por las buenas historias y descubriendo juntos nuevas joyas del mundo del entretenimiento. Y no se olviden que su participación es muy importante para nosotros, que sus comentarios, sus opiniones y sus recomendaciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los leo en los comentarios. Cuéntame cuál de estas series les llamó más la atención, si ya han visto alguna y qué les pareció. Si están de acuerdo con mis recomendaciones o si tienen alguna otra joya que quieran compartir. Y si tienen alguna otra recomendación de series turcas cortas que les hayan gustado, compártanla también. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el cine y las series, un espacio para debatir, para descubrir nuevas historias y para hacer crecer esta comunidad. Ahora, antes de despedirnos, no olviden dar like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos, con esas personas que comparten su pasión por las buenas historias y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para que sean los primeros en descubrir todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias de nuevo por su apoyo incondicional, por su cariño y por su pasión por el cine y las series. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más recomendaciones.
Con muchas más historias y con muchas más aventuras en este fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, cinéfilos y seriéfilos. Y recuerden, la vida es una serie, disfrútenla al máximo.